Buenas tardes a todos. Vamos a seguir este camino de la octava prolongación de la fiesta de la Pascua, leyendo los relatos de las apariciones de Jesús, una vez resucitado. El que leemos hoy está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se le presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. Sorprende un poco que los discípulos estaban hablando de la aparición de Jesús en el camino de Emaús, habían comentado que también Jesús se le había aparecido a Pedro, y ahora Jesús viene, lo primero que les da es la paz, y sin embargo ellos están confundidos y tienen miedo, o temor. Jesús toma la iniciativa primero de consolarlos: «No teman», después de hacerlos ver y tocar su cuerpo, las heridas, un poco para que reconozcan que no es un espíritu, no es un fantasma el que se les aparece, sino que es Él mismo, con su cuerpo, con los signos de la pasión y su cuerpo resucitado. Entonces los invade la alegría. La paz y la alegría son dos promesas que Jesús les había hecho en la última cena, que ahora se hacen realidad con esta presencia después de la Pascua. Repasa Jesús rápidamente las Escrituras, o por lo menos les hace ver que el plan de Dios era que esto fuera así como sucedió, que las cosas no sucedieron ni por casualidad, ni porque Dios se hubiera distraído u olvidado de Jesús, sino más bien que ese era el plan, un plan que está oculto en principio a los ojos humanos y a la comprensión humana. Por eso probablemente Jesús tiene que apelar a su poder de Dios para abrirles la inteligencia. Les abre la inteligencia para que entiendan que estaba pensado así, que el Mesías tenía que sufrir, morir, padecer y resucitar. Y de paso les adelanta su tarea, la tarea de anunciar el envío, que después va a ser un poco más explícito. Ustedes son testigos, son testigos de todo esto, de la vida, del mensaje, del llamado a la conversión, de la invitación a ser parte del reino, incluyendo obviamente el momento clave que es el de la muerte y la resurrección de Jesús. Ustedes son testigos porque han visto, han acompañado todo el proceso de este plan de Dios, y ahora abriéndoles las inteligencias parece que los hace como un poco más responsables entonces de este anuncio. Ahora tienen que ser testigos del proyecto de Dios, del plan de Dios llevado a cabo en Jesús. La resurrección es una realidad absolutamente nueva, es incomprensible obviamente porque no hay ninguna experiencia previa, y entonces es fácil que a los discípulos les pasara esto: o es un fantasma, es un espíritu que se aparece,
o es un cuerpo que recuperó la vida, pero de ser así sería un cuerpo destinado a morir nuevamente. Es un cuerpo atravesado por la vida de Dios. Este hombre, Jesús, al que ellos conocieron y del cual fueron discípulos, está de tal manera transformado que no entra en la capacidad humana de comprender lo que esto significa. Por eso, entonces, estas presencias repetidas de Jesús, los signos que hace, les muestra su cuerpo, come delante de ellos, son todos instrumentos para hacerles entender a los discípulos que se trata de algo absolutamente nuevo. Y a partir de esa experiencia entonces, lo vamos a ver a lo largo de este tiempo, incluso hasta la fiesta de Pentecostés, las distintas manifestaciones del poder de Dios ahora en los discípulos, en estos que son enviados, en estos a los que se les abre la inteligencia, poco a poco se van haciendo capaces de entender, y no solo de entender, sino de compartir el mensaje, de convocar a otros a ser parte del reino, y obviamente esto será mucho más fuerte después de la fiesta de Pentecostés, una vez que reciban el Espíritu de Jesús. Como comunidad podemos sentirnos identificados al menos en esta dificultad para comprender. Cada año celebramos la Pascua tratando de profundizar este misterio enorme que es la misión de Jesús, la tarea de Jesús, su ministerio, su servicio, sus palabras, sus parábolas, los signos y lo más incomprensible de todo y lo que nos distingue de mucha gente que reconoce la grandeza de Jesús como un gran profeta o un gran hombre, en todo caso, a la altura de otros que la humanidad ha dado, el misterio de la muerte y resurrección, que es no solo el conocimiento de la obra de Dios en Él, sino lo que eso para nosotros significa, haber sido invitados también nosotros a compartir la vida de Dios, que también un día resucitaremos definitivamente con Jesús. Ya estamos de algún modo resucitados en la medida en que compartimos su vida y hemos recibido su Espíritu, estamos invitados a también compartir eternamente la vida de Dios después de nuestro paso por este mundo. Ojalá podamos pensar una y otra vez en estas cosas que a veces se nos olvidan o no terminan de entrar en lo profundo del corazón. No digo que vamos a evitar el dolor de las muertes de las personas cercanas, el temor de la propia muerte, pero sí estar o vivir siempre iluminados con esta certeza. Fuimos invitados a vivir para siempre en la gloria que Jesús recibió del Padre una vez resucitado. Que el Señor nos fortalezca con esta esperanza viva, siempre viva en el corazón, y que los cuide, los proteja y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.